Bueno, yo propondría para comenzar primero a hablar un poquito sobre cómo llegan los partidos al proceso electoral. Hablamos de que habrá, hay ya 3 candidaturas a la presidencia. Claudia Sheinbaum vamos por orden de registro para que no haya problemas, ¿no? Sería primero Xochitl Gálvez, Xochitl Berta Gálvez Ruiz de Acción Nacional, Revolución Institucional y Revolución Democrática. Y luego, ¿quién sería en el registro de partidos? Sí, fue esta Claudia. Pero de partidos... De partidos es PRD. Seguiría el PT. El PT. Entonces sería Claudia Sheinbaum, Pardo, por el Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena. Y por último, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo que vimos para la selección de estas candidaturas en los 3 frentes es, digamos, corriente, vulgar y lamentable, ¿no? Los 3. Tenemos 2 procesos internos, fuera de los tiempos electorales, con prácticas, pues ya les dijimos, corrientes vulgares y lamentables, que incluyen acarreo, que incluyen gasto de dinero público, que incluyen utilización de medios de comunicación, gasto en redes sociales para promocionar imágenes, ¿no? Todo lo que pasó en Morena con las corcholatas, todo lo que pasó con la elección guión encuesta del frente que terminó en dedazo, y bueno, pues el circo de Samuel que terminó con el Palacio de Gobierno del Estado tomado por policías, como si hubiera... No sé si también intentaba que nombraran a Nuevo León como un estado que no tenía gobernabilidad y eliminaran los poderes, no sé qué querían, ¿no? Pero se sentía ese día en la noche, el primero en la noche, como un ambiente bélico, ¿no? De no saber quién va a gobernar Nuevo León y si este pelado se va a ir a la candidatura o no, ¿no? Entonces, en los 3 frentes vemos partidos que llegan a proponernos candidaturas con formas muy malas. Vimos el año pasado en Argentina un proceso, independientemente de la persona que haya ganado, ¿no? Pero vimos estas elecciones primarias, las PASO, donde todos los partidos proponen sus candidaturas. Es en un día donde se eligen quiénes van a ser esas personas candidatas, ¿no? En Estados Unidos, el martes pasado vimos las elecciones primarias, bueno, que llevan más tiempo y todavía falta para que terminen, pero vimos el supermartes donde muchos estados al mismo tiempo eligen quién quieren como candidata a candidato. Y en México llegamos a la temporada preelectoral, a las precandidaturas, con ya 2 bien cantadas, que ni siquiera estaban compitiendo con nadie. Y todavía al final llegan y dicen, ganamos la precandidatura. Pues le ganaste a nadie, iba sola, las 2, ¿no? Y el otro güey, pues lo eligieron 3 días antes, ¿no? Entonces, ¿a quién le ganaron? No iban contra nadie. Entonces, esto es con lo que yo quiero llegar a plantear, 3 bloques, no 3 grandes bloques, 3 bloques de partidos políticos que juegan a lo que quieran y nadie les dice nada. Es todo. Continúa. Bueno, yo quiero regresar unos siglos atrás, a partir, de expresar que siempre debe de quedar claro que la sociología no tiene el interés de legitimar la democracia. El interés de la sociología es analizar e interpretar las relaciones sociales que surgen en torno al poder, uno de ellos la democracia y obviamente el sistema de partidos políticos. Cuando digo que es necesario regresar unos siglos atrás, hay que reconocer el origen de los partidos políticos como productores del poder y del gobierno. Esto se conecta con la creación de la modernidad como sistema político y económico de dominación que hasta el momento sigue vigente. La revolución que acaba ya por 1840, y aquí tengo mi acordeón, los partidos en la Gran Bretaña, que son los primeros grandes partidos políticos que se crean en el 34, el Tory, que es el conservador, y los Whigs en 1859, son productos de la modernidad. ¿A qué me refiero con esto?
que no podemos dejar de lado que el nacimiento de los partidos políticos surge con la perpetuación o la perpetuación del capital como ahora lo conocemos. El Estado regula o tiene interés por regular todas las directrices económicas en su origen. Ya después vamos a ver que se ha ido diversificando, claro está. ¿Y por qué es importante reconocer esta situación? Porque los partidos políticos como producto de poder tienen la intención de controlar las estructuras de gobierno a partir de la dominación de las personas que se encuentran situadas en un contexto específico. Ahí va otra crítica, sobre todo a los que quieren cambiar la dinámica de poder a partir de los partidos políticos. Para eso voy a retomar esto. Todo aquel que utiliza los partidos políticos como vía de transformación social debe aceptar que está utilizando dispositivos de blanquitud. ¿Qué implica esto? La blanquitud, a partir de lo que expone Bolívar Echeverría, un científico social, dice que la blanquitud quiere perpetuar el poder a partir de la dominación de clase y por lo tanto, la dominación del capital. En ese sentido, tenemos que aceptar que los partidos políticos son instituciones que regulan la desigualdad, regulan la dominación y ejecutan los sistemas punitivos de control. ¿Qué implica esto? Que si nos adherimos o que aceptamos que un partido político nos domine o nos gobierne, estamos diciendo que aceptamos el sistema moderno y sobre todo la idea de la blanquitud como sistema de dominación. Entonces, bajo esa base, podríamos distinguir de alguna u otra manera, ahorita abrimos el debate, que los partidos políticos en sí mismos no están para resolver los problemas sociales. Los partidos políticos están para generar el poder en ciertas élites o ciertos grupos sociales. Creo que ese es el origen de los partidos políticos y más allá de rasgarnos las vestiduras, si aquel o aquel va a cambiar la sociedad, debemos de reconocer cuál es el origen de los partidos políticos porque así nos ahorramos muchos encuentros, muchos desaires, etc. Dejaré hasta aquí el planteamiento y ahorita pensamos un poco también la historia de los partidos. Bueno, muy buenos días. Agradecerle a los estudiantes de Ciencias Políticas, de verdad felicitarlos por este panel y por todo el ciclo de conferencias. Y pues también agradecer el permitir acompañar a los doctores en este panel. Cuando me dan a conocer el tema, me surge una pregunta que creo todos nos hacemos en México, los ciudadanos de a pie. ¿Son buenos los partidos políticos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Son buenos o son malos? Creo que es una discusión que hemos tenido, yo creo, no en la última década, yo creo que se antecede, yo creo desde aquel parteaguas de 1988, resurge una nueva historia en la vida política del país partidista, en nuestra partidocracia, que viene a traer momentos pues tan importantes como es el cambio de régimen, ¿verdad? En el 2000 y el otro cambio de régimen en el 2018. Pero bueno, el hombre por naturaleza estamos llamados a vivir en sociedad, a vivir en comunidades. Estamos en nuestro derecho natural, de verdad, el podernos asociar con nuestros afines y el poder buscar agruparnos para la sobrevivencia misma del ser humano, ¿no? Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece como derecho universal, como derecho humano, que tenemos las personas la libertad de reunirnos y asociarnos de una forma pacífica. Tampoco se trata de asociarnos como algunos lo hacen para cometer ilícitos. En base a esto, pues nosotros vivimos al final de cuentas en una república. Que nuestra república, ¿cómo se llama? Estados Unidos Mexicanos. Y nosotros nos regimos bajo una constitución.
Y la Constitución nos habla también de eso, ¿sí? Legalmente constituidos los partidos políticos en el artículo 41 nos habla incluso de la finalidad de los partidos políticos, que es precisamente promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, sobre todo, hacer posible el acceso al ejercicio del poder, como bien nos decía ahorita el doctor Araujo, ¿no? Esa es su finalidad, al final de cuentas. Pero bueno, por eso el coartar el derecho natural y constitucional, en nuestro caso en México, a la formación de partidos políticos, a la libre asociación política, pues sería una grave violación a los derechos humanos y libertades que tenemos todos los que habitamos en este país. Digo, lo hemos visto en otros países donde hay gobiernos o regímenes o estados autoritarios, totalitarios y antidemocráticos, que esperemos no llegar a eso. Por lo tanto, no quiero cerrar los ojos, mas sin embargo tenemos una crisis en nuestra partidocracia mexicana muy, muy visible. Y se ha visto acentuada por la baja participación ciudadana. Hemos visto cómo los últimos procesos electorales, en promedio, sobre todo cuando son elecciones intermedias, elegimos a nuestros representantes tan solo el 40% en promedio del padrón electoral. Lo que con este resultado pues conlleva a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la credibilidad hacia los partidos políticos. Al final, hay gente que a mí me dice, es que yo ya no voto por el partido, voto por las personas. ¿Y a qué nos ha llevado a esto? Precisamente a la pérdida de la credibilidad ante las instituciones políticas en el país. Y esto yo quiero echarles una flor a ustedes como jóvenes, precisamente se da porque nos hemos resistido en la política mexicana al relevo generacional. Seguimos siendo los mismos, o seguimos viendo a los mismos que representan a los distintos partidos políticos en nuestro país. Mientras sigan los mismos que acaparando el poder, la credibilidad de los partidos políticos va a ser difícil de que crezca, ¿no? La pérdida de la identidad y las ideologías, ahora sí como dirían ustedes, y la ideología, ¿dónde queda, no? Ya no vemos de verdad una clara distinción entre izquierda y derecha mexicana. Para mí en lo personal no existe. Y lo vamos a ver en estas elecciones y lo estamos viendo. Hablemos del proceso como bien dice el tema, ¿no? ¿Cuántos candidatos ahorita de un partido no militaron o surgieron de otro defendiendo una ideología como un perro defiende su hueso, valga la comparación? Y ahora los vemos abanderando otros. Y cuando estaban a favor de la vida, ahora los vemos defendiendo el aborto y viceversa. Y luego vemos las alianzas entre grupos o entre partidos que antes eran como el agua y el aceite y ahora están juntos. Eso ha venido pues a perder la identidad en los partidos políticos mexicanos. Su mala vinculación con la sociedad. No han sido capaces los partidos políticos de vincular con la sociedad y por eso cada vez más emergen movimientos ciudadanos, que si por los niños con cáncer, que si por las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Pero surge cada día más ante precisamente la incapacidad de representar las luchas sociales por los partidos políticos. La sociedad civil se tiene que organizar y forzar al Estado a poder atender estos temas, ¿no? Y la falta de legitimidad, pues por supuesto, ya cuando llegan al poder, sus gobiernos no son legítimos precisamente por todo este andamiaje tan débil y vacilante en el que se encontraron desde el momento en que hacen su campaña o su plataforma política. Bueno, hasta ahí lo dejo también. Bueno, ahora a continuación ya los escuchamos, ahora queremos escucharlos a ustedes con alguna pregunta, alguna opinión respecto al tema que quieran comentar.
¿Alguien? Date la mano. Sin pena. Tú, Ricky. Tú eres. Quisiera hacer una pregunta. Micrófono. No sé si alguno de ustedes pueda responder esta pregunta, pero ¿cuál sería la alternativa a los partidos políticos para poder tener unos organismos públicos que puedan, por así decirlo, sobrellevar de una mejor manera las problemáticas sociales? Porque recordemos que los partidos políticos se crearon en la teoría para resolver los temas controversiales que estén en la sociedad. Sin embargo, ya en la práctica ha sido una cosa totalmente diferente. Pero ¿cuál sería la alternativa si no fueran los partidos políticos? Bueno, yo tengo una respuesta rápida. No hay. En México, de acuerdo al régimen, al sistema político, al sistema electoral y al sistema de representación, no existe. Tiene que ser nada más por partidos políticos. Sí. La forma en que se convierten los sufragios en puestos de elección, la forma en que se transforman los sufragios en dinero, todo está armado y anclado para que sea partidos políticos. Tendría que modificarse todo el sistema para que hubiera otra posibilidad o alguna otra posibilidad de participación, inclusión, formación de organismos, etc. Yo ¿Alguna otra respuesta? podría agregar esta cuestión de que justo hay que pensar en otras formas de organización del poder. Yo lo he puesto en algunos espacios sobre la mesa. Considero que la democracia ha caducado. Creo que no es la forma idónea para equilibrar la balanza con los menos favorecidos. En ese sentido, si decimos que la democracia ha caducado, los partidos políticos se han vuelto insuficientes para atender las necesidades de la población y ha habido existe una perversidad en torno a cómo se administran los partidos políticos. Allá de lo legal no existe, pero creo que podemos generar una transición sobre la democracia. No está dando respuesta a los intereses de los menos favorecidos. Pensar en otro sistema de gobierno, pensar en otro sistema de administrar el poder. Creo que ahí sería la ruta, no sé cuál, pero sí estoy convencida que la democracia ya no alcanza para atender los problemas más emergentes. Sí, abonando a la respuesta, muy de acuerdo con el doctor Rodolfo. Nuestro sistema pues, legal, jurídico, está muy acotado, ¿no? En nuestra misma Constitución. Y como dice el doctor Araujo, creo que sí hace falta una reforma a fondo en nuestro sistema político mexicano. Necesitamos legislar a fondo en materia electoral, la respuesta sería dándole mayor participación a la ciudadanía, ¿sí? Y donde realmente los partidos políticos tiemblen ante una sociedad civil informada, politizada y activa. De esta forma, presionando para que se legisle, se pueda llegar a una democracia participativa real en México. No dudo que estemos viviendo en un país democrático, pero creo que nos falta aún mucho para llegar a una democracia participativa en la cual se han dado algunos pasos, el referéndum, el intento de plebiscito y demás, pero creo que hay mucho todavía por hacer. Bueno, continuando un poquito con la pregunta de mi compañero, entonces podríamos llamarle que para ir avanzando un poquito en este tema, los partidos políticos tendrían que generarse unos nuevos, se tendrían que transformar desde dentro de estos mismos partidos políticos, ¿o qué se tendría que hacer con estos partidos? A ver, tomo la palabra en esta, replanteo un poco, bueno, nuevamente comento lo de un inicio. ¿Por qué surgen los partidos políticos? Por una necesidad de la modernidad de controlar el poder público. Los partidos políticos son producto de la modernidad como sistema económico. En ese sentido, si no cambia el sistema económico al cual estamos involucrados, no puede haber otra administración del poder más que los partidos, porque ahí es donde se concentra. Insisto, los partidos asimismo son los administradores de la clase dominada.
Ahí es donde la población tiene la única posibilidad de resistir ante los problemas estructurales que lo confrontan. Y nuevamente comento esto de la blanquitud. Hacer política con partidos políticos es hacer política blanca. Cuando hablemos de política blanca es que aceptamos el mundo occidental para poder transformar la realidad. Pensemos en otras posibilidades de generar o administrar el poder sin los convencionalismos occidentales, sin las posibilidades del capitalismo. No creo que sea muy fácil, no es nada fácil, pero creo que la ventana vaya a generar otros espacios de poder político que todavía son un reto para los problemas que enfrentamos. ¿Tienen algo que agregar algunos de ustedes? Bueno, en lo personal se me hace complicadísima la pregunta y te felicito por ello. Porque pudiéramos decir, abrir a nuevos partidos políticos ya nos pasó en México, ¿no? Que cualquiera puede tener un partido político, lo convierten incluso en negocio familiar hasta la fecha. Y pues al final de cuentas siguen representando esos intereses económicos, como bien nos dice el doctor Araujo, y no se ve la transformación del país. Ese es un extremo. Todos los extremos son malos al final de cuentas. El otro extremo sería pues, el sistema electoral en Estados Unidos, en el vecino del norte, con un sistema bipartidista en el cual también se coarta mucho la libertad de quienes habitan ese país. Es imposible pensar en blanco o en negro, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos para poder sortear esta situación? Insisto, la participación ciudadana. Una democracia participativa que mediante mecanismos de participación los partidos puedan tomar las decisiones. La iniciativa popular, que ahorita todavía está en pañales en México, que aunque se encuentre en las constituciones locales en los estados de la República, no se les da el valor, ni mucho menos la entrada, donde tú, como ciudadano común y corriente, no tengas que ir a buscar al desconocido diputado de tu distrito para poder hacer llegar una iniciativa al Congreso, háblese del Estado o de la Unión, que tú puedas, junto a quien tú decidas asociarte en un caso particular, poder llevar hasta el final una iniciativa, ¿no? Creo que son los mecanismos, más que partidos, serían los mecanismos que pudieran abrir. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo nomás quise agregar, antes de que participe Miguel, perdón. Estando de acuerdo con lo que dice el doctor Araujo, yo creo que los cambios dentro de los partidos en México pues, son irrelevantes porque el sistema político electoral es el que no se modifica, ¿no? Se ha querido modificar algo tan sencillo como cómo se asignan las prerrogativas a esos partidos y no se puede. No se puede bajar y no se puede porque son ellos mismos los que se las tendrían que bajar, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pasar? Nunca. Yo recuerdo fue con el 2016, 17 que surgió esa de que ahora está en Morena en Jalisco, que era independiente, que va a ser alcalde de Zapopan. Así es. Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto sacó a nivel nacional su plataforma Sin Voto No Hay Dinero, ¿no? Que lo que buscaba era modificar cómo se asignaban los dineros a los partidos políticos. No encontró apoyo en ningún partido, en ninguno. A lo mejor poquitos del PRD, creo que en esa época le abrieron el paso a la Cámara de Diputados, pero obviamente ni siquiera llegó a discutirse en pleno. Esa ha sido como que la más grande. Bueno, y ahora las propuestas del presidente también dice que va a bajar el presupuesto. Es lo mismo, ¿no? Entonces, si no se modifica el sistema político electoral, pues los partidos pueden estar cambiándose y subiendo y bajando, desapareciendo y volviendo a aparecer y buscando registro, y va a pasar lo mismo con ellos, ¿no? Con Trasfi vimos en la administración estatal un libro de 1970, donde habla de la relación de los gobernadores con el Poder Ejecutivo Federal. Y estábamos en la época del PRI, ¿no? Pues entonces era patrón el señor presidente, cuando no debería de serlo, ¿no? Entonces le digo, este libro está muy viejito, dejó de explicarlo algunos años, la realidad, pero otra vez lo está explicando sin que le muevan una coma, porque regresamos a lo mismo que habíamos estado hace unos años, ¿no? Entonces el sistema no se modifica, se modifican los partidos y de nada funciona.
La palabra. Sí. Hola, gracias. Soy Miguel Ángel, soy cuarto de políticas. No escuché a los dos primeros ponentes, vengo del lista y ya estoy necesito cada mes. Pero conozco la posición en general, más o menos de los tres, porque me han dado clases los tres. Y alcancé a escuchar un poco al profe Escamilla. Mi planteamiento quiere ser en el sentido de que alguien nos hizo creer que la historia se había acabado. Alguien nos hizo creer que la historia se había acabado. Incluso querían acabar con la historia de México. La revolución ya había pasado y ya el que ganó, ganó, y el que tomó, tomó, y ahora. Pero la pobreza galopante sigue ahí. Y la riqueza estúpida arriba sigue ahí. O sea, el problema no se ha erradicado de origen. Entonces vivimos un sistema capitalista salvaje. Y en cualquier posición de nuestra democracia imperfecta, y que algún tiempo la consideramos perfectible, hoy ya no va más. Escucho, entonces habría que decolonizar, habría que deconstruirnos, habría que hacer una propuesta de un sistema, un régimen distinto, pero claro, tenemos que cambiar el sistema económico. Entonces el reto siempre ha sido ese, y se los platico. Hace rato en un grupo que estoy di una respuesta y dije, en 1910 apenas se formaban los partidos de izquierda, el socialista y el comunista, que es donde me identifico por la razón. En los 20, 25 se forma el PRI, por ahí del 36, 37 en respuesta a la expropiación petrolera se forma el PAN y nos venimos con ellos. De ahí todos los demás. Carlos Salinas de Gortari soltó muchísima lana para dividir a la izquierda formando partiditos pequeñitos, incluyendo al PT. Me acuerdo que a Beto Anaya le soltó como 4 millones para hacer su partido. Y entonces los jóvenes de aquel momento estábamos perdidones. Y también nos decían, es que el sistema está vencido, es que la democracia está acabada. Estoy de acuerdo, ya nos la acabamos, ya la agotamos. Pero entonces hay que hacer propuestas. Dice Galeano, vivamos la utopía está en el horizonte, y nos hace caminar. Recreemos una nueva utopía. Y si el occidente no es la respuesta, busquémoslo en el oriente. Ahí está China y no se nos espanten. Ahí está China dando respuestas. En cuánto tiempo China ha superado muchas de sus deficiencias, a cuántos pobres ha sacado de esa pobreza, y hoy está enfrentando al coloso, en unidad con India y a veces con Rusia. Pero hoy está enfrentando. Hoy el mundo ya no es unipolar. Hoy ya no más Estados Unidos el gran dominante. Es un elefante tirando patadas, pero cada vez que hace guerra, se regenera. 32 billones de dólares se recuperó con la guerra de Ucrania. Y ahorita con la de Israel, otros 32 billones de dólares. De la forma en que sobrevive. 176 guerras, nunca une su territorio y todas las pierde. Recordemos Vietnam. Incluso alguien dijo, hagamos de cada país de América Latina 1, 2, 3, 4, 100 Vietnam. Entonces, persiste. Mientras no perdamos de vista la utopía, persiste. ¿Y qué queda? Si los que somos mayores decimos que el mundo se acabó y la revolución está terminada, pues entonces ¿qué les dejamos a los jóvenes? Hace unos días vino un joven del PAN y yo me acerqué, lo saludé, lo felicité. Tengo un compañero en el grupo que su posición es respetable, pero sí platico con él y le dije al joven del PAN, bienvenido, qué bueno que regrese el PAN con el que se puede dialogar, discutir y ponernos de acuerdo. ¿Sí? Si hubiera esa posibilidad en el PRI, bienvenido también, porque cuando se dialoga, cuando se discute, se crece, se eleva. Pero si todo se convierte en denostaciones y descalificaciones, no hay avance. En la política no hay avance así. Entonces ustedes tienen esa oportunidad. El resto que nos queda, el resto que nos queda todavía desde este impulso, pues creemos esa posibilidad. Porque de otra manera entonces se acabó. Escucho al profe Escamilla decir, los partidos se desligaron o se distanciaron de la sociedad civil. Me preocupa la afirmación porque entonces los 30 millones de votantes de la pasada elección significa que no pertenecerían a la sociedad civil, o que fue oportunista nada más tenerlos para dar votos, o cuál es la sociedad civil. La de la clase media para arriba y la de los pobres no es sociedad civil. Habría que ir definiendo esos términos, porque a veces llegan a ser confusos, y su límite es muy corto, muy breve. La pregunta en concreto es, bien, si creemos que ya no hay más oportunidades y entonces tenemos que crearlas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde? La universidad es una posibilidad. Yo hice una propuesta a mi representante Marco. Dije, vete por favor allá al Consejo Universitario y propongo que en lugar de que diga con el bien fincamos el saber, que diga con el bien común fincamos el saber crítico. Agrégale común y agrégale crítico. Después de 50 años la universidad tiene que renovarse. Pero no se renueva sola, no es un ente quieto. Tenemos que renovarla nosotros. Ya vimos los resultados de la pasada elección de rector. ¿Sí? Hubo quienes nos manifestamos.
muchísimos votos, casi 10.200 votos fueron que se repitiera la elección. Entonces, hay empuje, hay fuerza, hay unidad. La onda es encontrarnos, discutir, decirnos lo que tengamos que decirnos cara a cara, pero crear, hacer, callarnos y creer que la historia se acabó, es lo peor para todos. Ese sería mi pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere comenzar? Pues voy a iniciar con esto. Creo que no es un reto fácil, pero ya está en el horizonte. Ya está esa posibilidad. Yo creo que no hay que obviar algunas organizaciones que se han resistido a las formas convencionales de hacer política, como LZLN, algunas comunidades de Sudamérica, en el Oriente, que tienen posibilidades de organizar el poder o de gestionar el poder de alguna manera paralela a los fenómenos democráticos. Esa situación nos invita a poder imaginar otros mundos posibles, pero para eso tenemos que cuestionarnos primero, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Y una de las posibilidades, o inmediatas, es nuestra forma de consumo, nuestra cosmovisión y la forma de entender nuestra comunidad. La idea del éxito, la idea del dinero, la idea de la acumulación tendría que dejarse de lado. Es decir, la transición del sistema político también debe de ser cultural. Y cuando me refiero a una transición cultural, es otras formas de consumo, otras formas de representación, otros objetos simbólicos de detención. Entonces, creo que ahí es la clave, no se puede hacer por separado, debe de ser un empuje. Entonces, quiero organizarme diferente, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar de esta manera? Y no nada más es dispuesto a renunciar, hay estructuras dominantes que van a determinar que no lo hagas, o que te aíslan de ciertas posibilidades. Y en ese sentido, también trayendo a colación, preguntarnos por qué votamos. Y creo que el voto ahora es utilitarista. Cualquier tipo de elección. Voto porque este candidato, aunque me caiga bien gordo, le va a dar trabajo a mi tío. O este candidato, porque aunque me caiga bien gordo, me va a dar una beca, una despensa, o me va a pagar un viaje. Creo que también tenemos que tener una capacidad de autocrítica para saber que nosotros no estamos haciendo una dinámica adecuada por el voto, que preferimos muchas veces callarnos antes de poder posicionar nuestra virtud, nuestro eje ideológico, porque creo que ahí está pasando esa situación. Votamos de una forma utilitarista antes que ideológica o antes del bien común. Pensemos en la última vez que votamos. ¿Por qué fue? Nuestros abuelos, las personas adultos mayores, si bien votan por un personaje que ahí les ha dado un apoyo, que creo que ese apoyo ha estado desde mucho antes, no necesariamente con este personaje, creo que sí es importante que el voto se ha convertido en una fuente de intercambio económica necesaria. Votamos porque nos van a dar trabajo, porque nos ofrecen trabajo, votamos porque tenemos una beca, votamos porque tenemos despensa, y eso pasa PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es la función de los partidos políticos si no es una, como te mencionaba la otra vez, si no es una gestora de trabajos? Los partidos políticos se han vuelto instituciones gestoras más allá que ideológicas o de un proyecto de nación. Entonces, para hacer una alternativa política, tenemos que cambiar también nuestra forma de consumir la realidad. Dejaría hasta aquí. Sí. Bueno, pues sí, definitivamente de acuerdo con el doctor Araujo, aunque claro, no pudiéramos generalizar, ¿verdad? Por supuesto que hay gente en México que participa en los partidos políticos de una forma honesta a su ideología, a sus creencias, a su formación. Como bien dice Miguel, muy de acuerdo con él. Al final de cuentas, la sociedad civil es difícil definir porque, por supuesto, los partidos políticos los militan los ciudadanos, ¿no? Aquí es cuando
El problema es cuando se rompe precisamente esa representatividad, cuando no se sienten representados y pues ya lo de los 30 millones de votos o de los 20 o los de los 18 o los cada uno que haya obtenido la votación, pues es una mezcla entre el utilitarismo que comenta el doctor Araujo y por supuesto la ideología que cada quien profesa. Más sin embargo, yo estaría en contra de esas propuestas que se han hecho de que el voto sea obligatorio, que incluso tu INE no pudiera servir para ningún trámite si no trajera algún sello o alguna identificación de que votaste. Tenemos que seguir en el marco de la libertad, y lo estoy enmarcando, ¿verdad? En el marco de la libertad que nos da nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque también el no votar también es hablar, también es comunicar, ¿sí? Yo lo que siempre les recomiendo a mis alumnos es, bueno, vayan a la urna. Si no les convence ningún partido político, anulen la boleta, pero vayan, hagan el acto civil y hasta heroico en nuestros tiempos de acudir a la casilla a ejercer su derecho y tu responsabilidad. El tema de la sociedad civil organizada, pues es difícil, ya no necesitamos más partidos, más sin embargo sí necesitamos mover esas estructuras ya rígidas de los partidos actuales y de los partidos existentes, nuevos o viejos, porque en los nuevos vemos a los viejos y en los viejos no dejan entrar a los nuevos. Entonces, por tal que seguimos igual en la partidocracia mexicana. El tema de los independientes, que quiso convertirse como en una alternativa de las candidaturas independientes, insisto, hace falta legislar más a fondo, porque les permitimos, pero no les permitimos. Y de esa forma llegaron a gobernar el Bronco, el Mijis, que en paz descanse, etcétera, y muy pocos perfiles rescatables de esa sociedad civil, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Miguel en ese aspecto, porque al final de cuentas no se legisló bien para que existieran realmente perfiles diferentes a los ya establecidos por los partidos políticos. Entonces hay mucho por hacer. Pero estoy de acuerdo con Miguel, la esperanza muere al último. Yo no veo por dónde. O sea, yo no voy a ser tan radical como el doctor Araujo, que estoy de acuerdo con él, pero siento que si se modifica el sistema político electoral del país, se pudiera hacer algo, ¿no? Pero no se va a modificar. No hay siquiera una propuesta, una línea, alguien que haya dicho eso, ¿no? Se sigue discutiendo lo mismo. ¿Somos pro peje o somos anti peje? Y ya, eso se viene discutiendo hace mínimo 18 años, ¿no? No hay de otra discusión. Todo lo que está bien es porque lo hizo el peje. Todo lo que está mal es porque lo hizo el peje. Y de ahí no sacamos a ninguno de los dos lados. No se está diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que todos estos vicios que tenemos ya no pasen? ¿No? Nomás es si somos pro o anti-peje. Eso es todo lo que se discute en cuanto a la organización política de México. No hay otro tema. No hay algo que podamos decir, por ahí, si nos seguimos por esa línea, si le jalamos de ese hilito, vamos a mejorar. No hay, yo no lo veo por ningún lado, ¿no? En cuanto a las formas de participación, hay que considerar que existen, pues hay más, pero vamos a decir las tres principales escuelas del comportamiento político, que explican el comportamiento político. Pues está la de elección racional, que es a la que más le hacemos para allá porque viene de la economía, ¿no? Y es, ¿qué me conviene? ¿Por qué voto? Sobre todo cuestiones monetarias, incluso de flojera, ¿no? De que, híjole, domingo no cambié mi INE, tengo que ir hasta el otro lado, tengo que agarrar camiones, no, qué huevo, mejor no voto. Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego tenemos las sociológicas, que tienen que ver con la familia, con el lugar en donde crecieron, con lo que conversan con su familia, con lo que ven en la escuela. Y por último, la de comunicación política. Cómo afectan los medios de comunicación, debates promocionales, discursos, etcétera, en las actitudes políticas de las personas. Generalmente nadie les hace caso a esas actitudes políticas, ahí se quedan y nadie las pela, nadie las considera. De esos 30 millones de votos de hace 6 años, pues habría que ver cuántos fueron el voto duro, cuántos fueron porque a partir de que las actitudes políticas
están no del lado de la democracia. Decía ahorita el maestro Escamilla que baja participación política, bueno, pues tiene que ver por los altos niveles de desafección política que hay en todo el mundo, no nomás en México. ¿Quién logró generar un discurso o un sentimiento de que las cosas mejorarían? Pues el de los 30 millones de votos, ¿no? ¿Quién lo está haciendo ahorita? Nadie. Porque la discusión está anti o pro peje. Nada más. Nadie, y la desafección política no se ha ido, ha incrementado en México y en el mundo. Y nadie mide eso, nadie observa eso, y por eso yo considero que no hay. A la pregunta que hace Miguel, no hay por dónde. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna opinión? Adelante. ¿Cuáles serían los escenarios que ustedes plantearían para que la ciudadanía que está muy apática en su punto de vista despierte e intente desde su posición como ciudadanía hacer cambios bruscos como se hizo en la Revolución Francesa? Hay que recordar que la Revolución Francesa tuvo ímpetu porque fue un cambio de sistema. Dejar de lado la monarquía como forma de sometimiento del poder a pasar a una formación incipiente de la democracia moderna y también, pues, no tanto de la razón por encima de Dios, ¿no? Fue un cambio radical y fue muy específico, focalizado en algunos lugares de Europa, y eso le sumamos la revolución industrial. ¿Qué pasa acá? Acá lo que nos vamos a encontrar es que no queremos un cambio de régimen. Poco se quiere cambiar de régimen. Creo que estamos cómodos con el utilitarismo democrático a gran escala, y repito, los partidos políticos son agencias de colocación laboral en este momento, antes que una propuesta de transformación de la vida colectiva. Muchas y muchos de los que aspiramos llegar a un partido político es de qué nos van a poner y cuántos vamos a ganar, en lugar de cómo voy a cambiar mi comunidad en lo micro, macro, social. Creo que eso es una autocrítica que la juventud se debe de hacer en este momento. Dejar de lado ese misticismo del partido político como aquel ente ideológico y que cambia y que domina y que somete. Yo no soy ni pro ni anti-AMLO, pero creo que después de 6 años no veo las grandes transiciones de la vida social y económica de México. Creo fervientemente en que las cosas cambian para no cambiar. Y cuando hablamos de esa posibilidad, estamos haciendo referencia que hay pequeñas modificaciones en las cuestiones de representatividad personal, como dice Weber, desde el carisma nos están gobernando en este momento, pero poco desde el nivel intelectual o el nivel político necesario para enfrentar la realidad. Entonces, por ahí va mi propuesta de respuesta. Trasfi. ¿Alguna otra? Pues, ¿qué hacer? Participar. O sea, creo yo que tenemos que, sobre todo ustedes, nuevas generaciones de comunicólogos, politólogos, sociólogos, el abrir hacia la sociedad este tipo de foros, los debates. Nos hace mucha falta debatir en México. Tenemos miedo o nos da hueva o no sé, pero no se debate en México los temas importantes. Y los medios de comunicación masivos, al final de cuentas, representan a ciertos grupos de interés. Y lo menos que existe en un medio de comunicación, el que me digan, es un debate abierto. Creo yo que eso es lo que tendríamos que impulsar. Vuelvo a insistir, la democracia participativa, uno de sus principales mecanismos es precisamente el debate. Por un lado. La otra, la participación. A ver, en este año son poco más de 100 millones de ciudadanos los que estamos inscritos en el padrón electoral y que vamos a poder votar en esta elección histórica, por cierto. De los cuales 51 millones son mujeres y 20 millones son jóvenes que van a votar por primera vez.
O sea, imagínense el grado de responsabilidad que tienen ustedes en este momento. Aquella frase tan trillada de que los jóvenes no son el futuro, son el presente, aquí se aplica muy bien, ¿sí? Ustedes, con esos 20 millones de votos que van a votar por primera vez en la elección del 2024, pueden iniciar, si quieres tú, a poder modificar este sistema. No tiene nada que decir. No, sí tengo que decir, pero nada, igual, la misma respuesta, nada. La única forma sería someter a los partidos políticos, pero ¿cómo sometemos a los partidos políticos? Pues está difícil. Son los únicos que deciden, son los únicos que tienen voz, tienen voto en todos lados, ¿no? Porque también, otra vez, vamos a votar por consejeros electorales. Pues, ¿para qué? ¿No? O sea, se supone que nosotros votamos por diputados, o sea, eso ya está muy popular y democrático, y esos diputados, diputadas, eligen a los consejeros del INE, eligen bueno, en el Senado también votamos por ellos, y ellas eligen a los ministros. Entonces, ¿para qué votamos también directamente por los ministros? Desafortunadamente, la única persona que está planteando cambios en cómo se establece este sistema político electoral mexicano es el presidente. Y no lo digo porque sea él y sea malo, simplemente porque sus planteamientos, que podemos estar a favor o en contra, nuevamente se van a ir a la misma línea, anti y pro PG, pero no se analiza lo que se propone, ¿no? La forma en que modifica la manera en que se eligen las diputaciones, que ahora son 300 nada más, que elimina plurinominales, pero ahora son puras listas locales, pues esos son de representación proporcional. ¿No? Entonces, pero nadie habla de eso, nomás quitar pluris, que sean 500, 200 menos dinero, y ya la discusión se vuelve tonta, la discusión se vuelve inútil. Entonces, pues la única forma es quitarles el micrófono a ellos, al presidente y a los partidos, a todos. Pero ¿cómo se los quitas? Eso que yo no sé cómo hacerlo. Y voy a agregar algo muy breve. Esta cuestión de que a veces se nos olvida que los partidos políticos no son solamente entes abstractos que están allá en el horizonte, tienen cara, tienen apellidos. Ahí están los Marios Delgado en Morena, está el Marco Cortés, ahí están todos, son personas que perpetúan el poder por el mismo poder. Entonces, hablar solamente de partidos políticos también les exime de responsabilidad a estos personajes que históricamente se han apoderado de las cúpulas del poder a partir de estos instrumentos, de estos dispositivos de control, y en ese sentido no solamente es cambiar las estructuras del sistema político mexicano, sino también qué hacer con estas figuras que son sanguijuelas del poder y que desde ahí absorben grandes cantidades de dinero. Entonces, por un lado, una reforma política será congruente, pero ¿qué otra cosa hacer con estos? Ahí está el Verde, ¿no? Que estuvo en el PRI, que estuvo con el PAN, que ahora está con Morena. Digo, ¿cuál ideología cuando vemos este tipo de situaciones, o cuando vemos un candidato que se consideraba a sí mismo de ultraderecha, ahora militando con un partido que roza un poco a la izquierda? ¿Qué pasa? Creo que si va a haber un cambio en el sistema de partidos, también tendríamos que regular este tipo de personajes que daño y mucho hacen a la sociedad. Ya para terminar, los tres ya han comentado un poquito acerca sobre la ideología y la credibilidad de los partidos políticos. Quieren cerrar un poquito hablando ya más a profundo sobre los partidos, de que este partido, su credibilidad a través de su ideología. A ver, un ejemplo, Ricky. No la dejé tan abierta. Porque... Sí. Pues la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, por ejemplo. ¿Con eso ya cerramos? ¿Cómo? Sí. ¿Con eso ya Sí, cerramos? ya, Ok. para cerrar. Ok. Bueno, no hay credibilidad porque no hay ideología. Entonces, la credibilidad se la van a ganar por otras cosas, no por la ideología, ¿no? Porque tampoco hay proyecto en ninguno de los dos lados. Yo insisto, es el proyecto pro-PG y el proyecto anti-PG. Se acabó. No hay otro. No traen ideología, no traen propuestas de nada. Y ya nada más para terminar mi participación. Obviamente, pues estamos estudiando ciencias políticas, la mayoría, no sé si hay de otras carreras,
Pero, pues eso no, o sea, la visión tan negativa no quiere decir que no haya que estudiarlos, no haya que observarlos, no haya que participar, al contrario, hay que hacerlo, hay que estar al pendientes, ¿no? Y así no queremos ser participantes activos y luchadores sociales, que habría que hacerlo también, pero sí desde la trinchera de los politólogos, pues estar analizando todas estas cuestiones, todos estos comportamientos, todas estas propuestas, si es que las hay, porque afectan la vida de todas las personas. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Pues, bueno, yo cerraría que, bueno, no hay congruencia porque hay carencia de ideología. No obstante, es una realidad que nos determina. Y ahí va tal vez un consejo muy malo, muy perverso, maquiavélico. Teniendo este contexto, y si decidimos ingresar a un partido político, hay que saber del cinismo que se juega en esas instituciones. Yo les invitaría a quitarse la máscara cuando estén ahí y no confundir a las personas que le van a ayudar. Entender que muchos de nosotros, de nosotras estamos ahí por el mismo poder o por lo que implica. Y para muchas y muchos de nosotros, y lo digo con mucha razón, son espacios, bueno, nosotros, la gran mayoría venimos de clases populares, con papás que apenas les alcanza para poder sacarnos adelante, y muchos nos cobijamos en los partidos políticos para tener una vida digna, ¿no? Entonces, creo que también hay que entender esa posibilidad y esos espacios que ofrecen. Claro, no es de a gratis, no es por bonitos o por bonitas, es porque se juegan intereses de por medio y porque también se movilizan intereses en lo local hacia lo estructural. Entonces, en ese sentido, si se van a involucrar con los partidos políticos, no pierdan de vista este cinismo que generan estas instituciones. Creo que también se pueden cambiar las cosas desde adentro, desde las perspectivas técnicas, ideológicas, pero que además de eso vayan formando o vayan fomentando otras posibilidades de organizar o de administrar el poder. A mí me gustaría concluir con esa parte. Bueno, contestando la pregunta y luego cierro, pues definitivamente concuerdo con el doctor Araujo, no hay congruencia en estas dos alianzas, en las dos, por lo que ya comenté del agua y el aceite, específicamente del PRI y el PAN, y se suma el PRD, que es de su origen de izquierda, un origen legítimo a raíz de 1988, y por Morena. Ahora hace rato lo dijo Miguel, me hizo acordarme de la historia del origen del PT, o sea, pues el PT lo fundó el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Con todos los recursos que provenían del gobierno federal, precisamente para poder dividir a la izquierda mexicana, que en su momento estuvo a punto de tumbarle el poder al sistema, ¿no? Le ganamos en 80. Sí, de hecho se ganó, definitivamente se ganó. Con la ayuda del PAN. Entonces, se tumba esto, y por supuesto que no hay una congruencia tampoco en esa alianza. Y el Movimiento Ciudadano, pues nada más les dejo una reflexión, ¿no? O sea, su líder fundador y actual aún presidente nacional, Dante Delgado, fundó el partido en 1996, en ese año estaban naciendo muchos de ustedes, sigue al frente del partido político, tiene 72 años el señor, y viene a presentarnos en el 2024 como el partido nuevo, como el Partido Joven de México. Que se llamaba Convergencia en un inicio. Antes se llamaba Convergencia. Entonces imagínense, ¿no? Pero bueno, esa era la respuesta a la pregunta. Mi cierre es muy de acuerdo con el doctor Rodolfo. Estamos muy acotados, ¿verdad? Muy acotados en nuestra legislación en México. Nos tienen dentro de un sistema cíclico que ha sido casi imposible salir de él. Mas, sin embargo, como caballitos de Troya, jóvenes, hay que participar. Hay que participar dentro de esa acotación. Si es posible, de acuerdo con el doctor Araujo, hay que inmiscuirse en los partidos políticos. Métanse a la participación político-electoral. Conozcan desde las entrañas a los partidos políticos, ¿sí? No sean ni priistas, ni panistas, ni morenistas de closet. Métanse de lleno, participen, y desde ahí podemos ir realizando los cambios pertinentes, creo yo.
¿Cómo terminé mi reflexión cuando estaba preparando esta ponencia? Les hice la pregunta al inicio de si los partidos políticos son buenos o son malos. Pues simplemente terminé diciendo que en la actualidad son un mal necesario para nuestra perfeccionable aún democracia mexicana. Por lo tanto, pues tenemos que participar si queremos en verdad cambiar las cosas. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el conversatorio del día de hoy. Los invitamos a que continúen asistiendo a las siguientes actividades para que sigamos hablando del proceso, y otro aplauso para nuestros invitados.